Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es lunes 24 de marzo del año 2025. ¿Son qué hora es? Las 2:10 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Arrancando la semana, Carmen Enita Acevedo a las 8 de la mañana tuvo sus noticias con café, con toda la información y análisis que usted siempre tiene derecho a saber. Y la cosa sigue caliente, tanto en Puerto Rico como en el mundo. Y para tener el mejor contexto, información responsable, buen periodismo, Carmen Enita Acevedo, siempre con ustedes. Lunes y viernes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Los miércoles también tiene Noticias con Café. Mañana regresa a las 11 de la mañana en Esto es lo Último, para traerle toda esa información, la que usted tiene derecho a saber. Hoy en el espacio deportivo, su almuerzo deportivo por aquí por Bonita Radio, vamos a hablar de 3 temas, pero como advertimos este pasado sábado que hicimos una intervención improvisada, ¿cómo se llama? Una prueba con contenido. Desde este estudio, Carmen Enita Acevedo y yo hicimos algunas pruebas de sonido con su máquina, con su computadora de Carmen. Y aprovechamos y hablamos de algunas de las cosas que estaban ocurriendo en el país, entre la aparente violencia o abuso policial que se dio en el área de San Juan, la señora que fue al beauty parlor y no quiso pagarlo, no quería pagar, entre otras cosas. Y yo en ese programa, que de hecho la pasamos de show, y ya decidimos que lo vamos a hacer una vez al mes, para compartir con ustedes con vinito en mano. ¿Por qué no? Seguro que sí, seguro que se puede. En ese programa del sábado les dije que hoy vamos a hablar bastante de George Foreman, el ex campeón mundial de los pesos pesados, el 2 veces campeón mundial. Y la razón por la cual vamos a hablar de un boxeador estadounidense, tejano, que tuvo su mejor tiempo, tuvo 2 épocas en el boxeo, una en los 70 y otra en los 90. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque primero que hay una conexión con Puerto Rico, aunque sea accidental o incidental, pero el legado de George Foreman nos puede ayudar a muchos a entender que la vida no se detiene según se dicta en el tiempo, como dicta la sociedad. El legado de George Foreman es que nosotros podemos superar muchas de las cosas que arrastramos para convertirnos en un mejor ser humano al otro lado de la ecuación. El legado de George Foreman es de humano, de ser humano en el sentido literal. Y vamos a hablar un poco de la historia de George Foreman, su primera etapa, las cosas que pasaron en el cuadrilátero que lo llevaron entonces a un retiro de una década, su retorno, cómo se recibió ese retorno en el mundo deportivo, en los medios de comunicación, cómo él enfrentó esas críticas, qué logró en esa segunda etapa como boxeador y qué pasó con su legado en el boxeo y cómo él continuó su vida posterior a ser boxeador hasta el día que murió, que fue este pasado viernes. Así es que vamos a hablar bastante de George Foreman. Después vamos a hablar del baloncesto superior nacional.
hubo la primera gran jornada de fin de semana de nuestra temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional. Hubo 2 juegos el viernes, hubo 4 juegos el sábado y hubo un juego ayer domingo. Vamos a hablar de todos esos juegos. Vamos a específicamente hablar del juego de ayer y algo que ocurrió increíble con los tiros libres. Los tiros libres, que, ¿verdad? Yo sé que hay gente que dice, este Rodrigo lo que hace es vacilar con los tiros libres, pero es que es de en serio. Es en serio. Deja que ustedes escuchen lo que yo voy a hablar de los tiros libres. Increíble. Vamos entonces al final del programa a hablar del voleibol superior femenino, específicamente el último juego de la temporada fue en Caguas este pasado sábado, cómo terminó la tabla de posiciones y enseñarles entonces cómo van a darse las series de cuartos de final del voleibol superior femenino. Eso es para empezar la semana. Mañana vamos a hablar del béisbol superior AA. Hablaremos también de los juegos que hay pautados en el baloncesto superior nacional esta noche. También vamos a hablar de una situación que ocurrió en Estados Unidos muy lamentable con un dirigente. Y es para que vean, que puedan ver cómo son las dinámicas, cuál es la actitud de muchos dirigentes en Estados Unidos. Y vamos a atarlo con infames dirigentes que han habido en el deporte estadounidense, específicamente en el baloncesto, y cómo esa actitud puede ser más dañina, la actitud o la estrategia de ser agresivo o agresiva con tu planteamiento de dirigente. Pero esto se pasa muy de la raya porque se convierte en algo físico y lo vamos a ver mañana, porque hoy no nos va a dar tiempo, pero mañana lo vamos a ver. Bueno, por ahí está David Velázquez, saludos y felicitaciones. Nos felicita David Velázquez, a María Rodríguez Caloca y a este servidor porque los cangrejeros estuvieron ganando el fin de semana. Ok, así que muchas gracias. También felicita a Edgar García y a Alexa Paola porque las criollas le ganaron a las cangrejeras en el voleibol el sábado, pero eso no tuvo implicaciones serias, David. Realmente gracias por traerlo, ¿verdad? Y gracias por las felicitaciones, por lo que nos lo merecemos. Querido y buenísimo, quedó buenísimo el del sábado a pesar de las interrupciones de la señal, pero eso era parte de la prueba. Eso era parte de la prueba y ya dimos con el problema, que es lo importante. David dice, somos varios los que disfrutamos tus acercamientos al micrófono. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy vamos a hacerlo de nuevo porque es que fue impresionante. Deja que yo hable de eso ahorita cuando hablemos del baloncesto. Bueno, vamos a empezar. Lamentablemente, este fin de semana nos enteramos del fallecimiento de George Foreman. Este señor, para las nuevas generaciones quizás, George Foreman, fue un boxeador que se convirtió en un gran empresario, en una marca. Pero George Foreman tiene una historia que a mí me parece fascinante y que creo que puede arrojarle luz, puede inspirar a muchas personas. Muchos podemos vernos reflejados en la historia de George Foreman. Y yo quiero compartir con ustedes esta historia. Porque la vida de George Foreman tiene varias etapas. Y con un final feliz. Porque más allá de los éxitos que George Foreman tuvo dentro y fuera del cuadrilátero, George Foreman a mí me parece que fue un atleta que para muchos parecen sobrenaturales, para muchos los atletas que están en este nivel no parecen humanos, porque son capaces de hacer cosas que para muchos es inalcanzable en términos físicos, en términos mentales. Pero eso no es verdad. Todo el que se propone llegar a esos niveles puede hacerlo, lo podría lograr. Y precisamente George Foreman vivió gran parte de su vida, como decimos coloquialmente, con el corazón en la mano. Muy honesto. Y lo más que a mí me impactó de la carrera de George Foreman fue lo humana que fue. Lo vulnerable que él siempre fue. Nos dejó saber cómo se sentía, a pesar de esa imagen específica que tienen en pantalla. Debe ser una de las imágenes más impresionantes que hay de un boxeador. Ahí hay un hombre que no es joven, que se le nota en el rostro que ya no es un hombre de 20 años ni de 30 años. Esto es un hombre
que se le nota en el rostro que ha tenido mucha vida, pero con una composición física extraordinaria. Pero fíjense que él es naturalmente grande, una fortaleza física que se le puede, se le presenta a todo el que lo está observando. Pero fíjense que ahí no hay una definición física, atlética, tradicional, particularmente en este tiempo de los 90, donde las figuras de Evander Holyfield, ese tipo de físico, estaban empezando a dominar las imágenes de los medios. Esto era un hombre con unas habilidades particulares, una composición física particular y una fortaleza física extraordinaria. Pero lo más fuerte o lo más contundente que hay en esa imagen es el enfoque, la confianza. Y en los que saben que conocen la historia de George Foreman saben que en ese momento todos, o la mayoría de las personas, en específico los medios de comunicación, entendían que George Foreman no tenía ninguna oportunidad de ser un boxeador del nivel y de la talla que fue en su primera etapa en el deporte. Y vamos a empezar ya mismo por el principio, porque esto es importante. Esta imagen de George Foreman que les voy a colocar ahora es la que todos conocemos. La imagen de este señor robusto, con una gran historia, pero sonriente, simpático. George Foreman era la definición de la carisma, de la simpatía, de este papá o abuelo cariñoso, sabio, que uno quisiera que lo abrazara. Esa imagen que tienen en pantalla es la imagen de George Foreman que todos tenemos. Y además, pues claro, todas esas parrillas que en muchas cocinas existe todavía, él se convirtió en una marca, pero era detrás de esa simpatía, de esa cara redonda, de que todavía parecía, tenía como había algo de infancia dentro de esa cara simpática. Pero George Foreman no todo el tiempo, no toda la vida fue así. George Foreman en sus inicios era más parecido, era esa persona que está ahí. Un joven muy serio, callado, que uno podía ver el coraje en su rostro. Esta es la cara de George Foreman en el momento que se convirtió en el campeón olímpico en los Juegos de México del 1968. George Foreman era todo lo contrario a este señor. Su primera etapa como boxeador y como figura pública, George Foreman no era simpático. Era un hombre, un joven, serio, molesto, antipático. Estoy seguro que tenía sus momentos en la intimidad y con sus amistades, pero no era una persona agradable. Era una máquina, un boxeador con unas cualidades particulares que tenían todas que ver con su fortaleza física y su pegada devastadora. Era un atleta preparado para demoler a sus oponentes en el cuadrilátero. Y lo hizo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Hasta que llegó su gran pelea con Muhammad Ali, conocida como el Rumble in the Jungle. Por primera vez George Foreman se enfrentó a un boxeador que era distinto a él en todo el sentido de la palabra. Era mejor que él en el cuadrilátero, era mejor boxeador, no era igual, no era más fuerte, no tenía más pegada, al contrario. Era mayor que Muhammad Ali, que George Foreman, bastante mayor que George Foreman. Estaba ya en otra etapa de su carrera y de hecho Muhammad Ali entró a esa pelea siendo
desfavorecido. De hecho, había miedo por la salud de Muhammad Ali enfrentar a el campeón mundial en ese momento, que era George Foreman, que venía de noquear apabullantemente a Joe Frazier, que le había ganado a Muhammad Ali en Nueva York algunos años antes. Y esta pelea entre George Foreman y Muhammad Ali no solamente definió la carrera de Muhammad Ali, sino también la de George Foreman, a pesar de que perdió. Y la razón por la cual estoy hablando de esta pelea en particular es porque esta pelea fue el momento donde George Foreman supo, y él lo habló en su vida mucho. No solamente aprendió de que él tenía mucho que aprender, valga la redundancia, de que habían boxeadores como Muhammad Ali que eran fenomenales, que utilizaba algo que Foreman hasta ese momento no había utilizado, que era su cerebro. Le ganó porque fue más inteligente, le ganó porque fue más paciente y porque sabía, sin lugar a duda, de que él tenía las habilidades a pesar de lo que le dijera la gente. Muhammad Ali sabía que él le podía ganar a George Foreman. Esa confianza en sí mismo, Foreman no la tenía. Él dependía siempre de su superioridad física. No necesariamente tenía la autoestima, porque no se la cosecharon, no se la sembraron en la crianza. Foreman venía de una niñez bien difícil, violenta, en Texas. Y todo ese coraje, en ese momento, no le funcionó. Muhammad Ali noqueó a George Foreman en el 8º asalto en Kinshasa, Zaire. Hoy, eso en África, hoy se le conoce como la República Democrática del Congo, en lo que se conoció como el Rumble in the Jungle. Y digo que es una pelea que definió tanto la carrera de Muhammad Ali, porque entró al cuadrilátero, se convirtió en campeón mundial de los pesos pesados por segunda vez con este knockout, en una pelea donde nadie o pocas personas le daban una oportunidad. Y George Foreman definió la carrera de George Foreman, porque en ese momento Foreman supo que él no era imparable. Y esta imagen que está en pantalla en particular es el momento que Foreman estaba de camino a la lona. Y fíjense que Muhammad Ali está mirándolo y pudo haberle dado otro golpe. Y Foreman siempre distinguió a Muhammad Ali y dijo que el mejor puño que tiró Muhammad Ali en esa pelea, contradictoriamente, fue el que no tiró, que fue ese. Foreman le reconoce que le salvó su carrera por no darle el golpe que lo hubiese podido lastimar para siempre. Y eso es algo que muy pocos boxeadores hablan en un momento de derrota. Foreman dijo que en esa pelea, cuando cayó a la lona, fue más el cansancio y la falta de capacidad pulmonar, aeróbico, condición física, que los golpes. Porque sí, me dieron golpes y me lastimaron, pero yo estaba que no podía. Cuando toqué la lona, él dice que no podía levantarse, porque no tenía fuerza en sus piernas para hacerlo. Y por muchas personas esa pelea fue lo que acabó con George Foreman. Tuvo algunas peleas después, pero fue una pelea aquí en Puerto Rico. Que George Foreman tuvo su experiencia, que él dice que él salió de su cuerpo, él pudo mirar ampliamente su vida. Y ahí fue que decidió retirarse. Tenía apenas 28 años. La pelea fue con Jimmy Young en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, de Atorrey. Esa pelea yo la he traído acá en el contexto de las facilidades deportivas que hay en Puerto Rico y su historia. Cada vez que hablamos del Coliseo Roberto Clemente como una facilidad deportiva importante, no solamente en Puerto Rico, sino en toda nuestra región, pues tenemos que hablar de las cosas que albergó, de los eventos que albergó,
tanto deportivos como de entretenimiento o musicales. Y entre los eventos deportivos que hay que siempre mencionar cuando hablamos del Coliseo Roberto Clemente es la defensa del título que hizo Muhammad Ali en ese coliseo y la pelea de George Foreman y Jimmy Young, que Jimmy Young sorprende al mundo derrotando a George Foreman por decisión. George Foreman habla que después de esa pelea, que no debió haber perdido, él tuvo una experiencia que él menciona espiritual, religiosa. Él era una persona muy creyente y decidió en ese momento retirarse del boxeo. Cuando todo el mundo sabía que le quedaba mucho boxeo a George Foreman, pues se retiró por 10 años. 10 años. Esto fue en el 1977. George Foreman se dedicó después de ese momento a predicar la palabra de su religión. Se convirtió en un predicador. Y su testimonio lo llevó a todos los rincones que pudo, mientras tenía problemas en mantener a una familia bien grande que tenía, económicamente hablando. Y poco a poco George Foreman se fue desprendiendo de ese coraje que lo definía, que se le veía en el rostro. George Foreman vivió una vida tranquila, a pesar de no estar haciendo lo que evidentemente amaba hacer, que era el boxeo. George Foreman se tomó un tiempo larguísimo para reencontrarse, para darle propósito a su vida. Y así lo dijo siempre. Y esa es la humanidad del hombre que conocemos como George Foreman, que ahora, hasta el momento que murió, en sus ojos lo que se veía era felicidad, satisfacción, orgullo. Y eso yo creo que es un gran legado que nos deja George Foreman, de que hay muchas personas que atraviesan estas experiencias y que cambian su vida para bien, pero no todas están en el ojo público como lo tuvo George Foreman, que compartió el escenario quizás con el atleta más famoso de todos los tiempos, sin duda alguna en Estados Unidos, que era Muhammad Ali, y que esa pelea en Zaire los une en la historia. Porque como dije, define la carrera de Muhammad Ali. Y Foreman resulta ser el parejo de baile de Ali en ese momento en la historia. Esa es la imagen de George Foreman. Y George Foreman, retirado por 10 años, se dedicó a predicar, se dedicó a ayudar a personas, particularmente en su comunidad, a reencontrarse, a rectificar, a hacer introspección, autorreflexión, a engordar. Llegó a pesar más de 400 libras. Y en un momento dado, George Foreman reconoce y admitió que los problemas económicos ya estaban empezando a ser problemas serios. Y ya él se sentía que él podía regresar al deporte del boxeo sin las presiones que él tenía cuando joven. Y con esta nueva actitud, optimismo. Y así lo hizo. Y George Foreman regresó en el 1987 al boxeo, a los 38 años de edad. En el momento que Foreman regresa, la reacción de los medios, de la afición, era de burla, de crítica, porque George Foreman pues ya era mayor a los 38 años. En aquel momento particularmente, un boxeador de 38 años estaba bien lejos de su mejor momento. Y además su peso, porque la figura de George Foreman cambió de esta figura, déjeme ver, de esta figura a esta figura. Y todo el mundo se fijó en que estaba sobrepeso, que ya no tenía la misma constitución física, que era muy lento, que no tenía la condición física, y resulta que fue todo lo contrario. Ahora sí tenía condición física y sí era lento, era bien lento.
pero desarrolló unas destrezas particulares de la manera que se cubría, o sea, cerraba su rostro con los dos brazos que yo quiero que ustedes por favor observen los brazos de George Foreman en esta imagen. Por favor, observen los brazos de George Foreman en esta imagen. Esto no son brazos comunes y corrientes. Este señor era formidable en términos físicos. Era un hombre de 6 pies 3 pulgadas, 6'4", 250 libras. Estaba en una condición física distinta a lo que habían acostumbrado a ver. No es que estaba en mala condición física, era distinta. Pero fíjense en el rostro de George Foreman en esa imagen. Todas las imágenes que podemos ver de George Foreman posterior a cuando regresó son de un hombre feliz, de una persona completamente cómoda en su cuerpo. Y ese retorno de George Foreman al cuadrilátero, pues tomó tiempo. Él regresa en el 87, empieza a ganar pelea, gana pelea, reta por el título contra Evander Holyfield. Y en aquel momento, wow, Evander Holyfield, que era un fenomenal boxeador, un espécimen físico, un tipo que está en una condición física formidable, tiene problemas con George Foreman, porque cuando se paraba al frente de Big George y Big George le dejaba caer una de las manos, Holyfield, que tenía una quijada de acero, la sentía, y en varias ocasiones lo lastimaron. Esa pelea la ganó Holyfield por decisión unánime, pero resultó ser una fenomenal pelea, y ahí cambió la percepción de George Foreman, de la percepción que había de George Foreman. No, espérate, este señor está en otro nivel. Este señor acaba de competir con el mejor boxeador del mundo. Y lo lastimó y le hizo pasar el Niágara en bicicleta. Y los golpes que recibió Foreman en esa pelea no le hicieron mella. Lo lastimaron a lo mejor una vez, pero fue una lastimada que lo sacó de balance. Continuó hacia el frente. Continuó entonces, después de esa primera oportunidad que tuvo al título, en esa segunda etapa, continuó ganando. Después tuvo una pelea con Tommy "The Duke" Morrison, que muchas personas recordarán que era el antagonista en la quinta película de Rocky. Tommy Morrison era campeón, si no me equivoco, de la Organización Mundial de Boxeo, y Foreman perdió contra Tommy Morrison. Otra pelea también que le ganaron por decisión unánime, pero Foreman compitió. Pero Foreman siguió peleando y siguió ganando, hasta que le dieron la oportunidad de retar al campeón Michael Moorer, invicto campeón Michael Moorer, en el 1994, 7 años después de haber regresado. En ese momento George Foreman tenía 45 años de edad. Nadie había sido campeón con tanta edad en la historia. Y Michael Moorer, un zurdo buenísimo, estaba haciendo la pelea que todos esperaban. Le estaba dando una clásica chiva a Foreman, excepto que Foreman de vez en cuando le dejaba caer un recto de derecha que le alcanzaba el mentón de Michael Moorer, pero uno o dos, cada 2 o 3 asaltos. Michael Moorer siguió circulando el ring cuadrilátero y siguió propinándole a George Foreman una clásica, una chiva. Hasta en el octavo, noveno round la cosa empezó a cambiar, porque Moorer se empezó a parar frente a George Foreman por alguna razón inexplicable, y su esquina, que era Teddy Atlas, uno de los entrenadores más emocionales que ha habido en el boxeo, y que lo dejaba claro, y entrenaba a sus pupilos con la mente, con las emociones, más que con sus destrezas físicas, porque, como siempre dijo, yo no tengo nada que enseñarle a un boxeador campeón mundial. Yo tengo que trabajar con su interior, con su confianza. Le decía, salta al frente, te van a dejar caer una mano y te van a lastimar. En el 10º asalto, Foreman le dio una derecha que lo lastima y le dejó caer otra que lo noqueó. Y a los 45 años de edad, y quiero que se fijen en el pantalón que tiene George Foreman puesto en esa imagen.
Michael Moorer se cayó al suelo, a la lona, y le contaron 10. Y ese árbitro que está empujando a George Foreman hacia la esquina neutral se llama Joe Cortés, puertorriqueño, de Dorado. Le contó 10 a Michael Moorer y le levantó la mano a George Foreman como el nuevo campeón mundial de los pesos pesados a los 45 años. Cuando les digo que se observen el pantalón que tiene George Foreman en esa pelea, es el mismo pantalón que usó en la pelea de Muhammad Ali. El mismo pantalón, no uno igual, el mismo. Y cuando el título de este programa dice que la historia de George Foreman que George Foreman fue más que un boxeador, su historia es de redención, es que sin lugar a dudas, este fue el momento de redención de George Foreman. George Foreman en ese momento le enseñó al mundo completo, que estaba atento, que conocía lo que estaba ocurriendo, que no hay una edad, que no hay un límite más que el que te impongas tú, que no se puede escuchar lo que la gente dice, que no podemos vivir bajo la percepción de otro. George Foreman confió en él, confió en sus habilidades, en el trabajo que estaba haciendo, y estaba en la perfecta situación emocional para hacerlo. Y George Foreman cambió el mundo del deporte. Le abrió los ojos a muchas personas de que la edad solamente es un número. Ahora, viene acompañado de mucho trabajo físico, mucho trabajo mental y emocional. Y le dejó saber al mundo que hay un trabajo que hay que hacer que incluye todo eso. Y que uno tiene la oportunidad de renacer, de rehacerse, de transformarse para bien. De ese hombre joven, molesto, agrio, áspero, sin confianza, a un hombre completamente distinto. Un hombre que conoce, que tiene confianza en él, que confía en él mismo, que sabe cuáles son sus limitaciones, conoce cuáles son sus fortalezas y sabe cómo explotarlas para beneficio eventualmente no solamente de él, sino para todo el deporte y para la sociedad. Porque George Foreman se convirtió en esa figura, en esa persona que todos podemos vernos reflejados en él. Que hay maneras de poder salir adelante a pesar de lo hondo que creamos que estamos, lo profundo que hayamos caído y sentimos que estemos. George Foreman transformó su vida y con él transformó el deporte y le abrió la mente a muchas personas que pensaban que su vida había terminado en términos físicos porque, pues, soy muy viejo. Este señor no se detuvo. Este señor continuó hacia el frente. Y lo hizo con una sonrisa en la cara, a diferencia de cuando era campeón olímpico y campeón mundial de boxeo. No había nada que le podía sacar una sonrisa a George Foreman. Y siempre reconoció y siempre aprendió de todas esas derrotas. Foreman perdió 5 veces en su carrera. 5. Muhammad Ali, Jimmy Young, Evander Holyfield, Tommy Morrison y su última pelea, que fue con Shannon Briggs, que fue otro campeón mundial eventualmente. 5 derrotas en 74 peleas que tuvo. Pero esas derrotas, particularmente la de Ali, la de Jimmy Young, convirtieron a George Foreman porque aprendió de ellas, reconoció que había un problema no en sus habilidades físicas, sino en su mente, en sus emociones. Y todos tuvimos el privilegio de disfrutar a un George Foreman feliz, jovial, que le gustaba compartir su conocimiento, que dejaba saber cómo se sentía sin ofender a nadie. George Foreman se convirtió en ese gran campeón del mundo, literalmente del mundo. Yo no conozco a nadie que haya hablado negativamente de George Foreman. Y la vida que llevó después y el éxito que tuvo como empresario
y la historia de dinero que hubo detrás de ese producto que él endosó, que todavía está por ahí. De hecho, yo tengo uno. De este hombre analista de boxeo que estaba en las carteleras de HBO con Jim Lampley y Larry Merchant, que era el único que podía de ese trío de comentaristas y narradores, el único que podía decirnos, ese boxeador está sintiendo esto ahora mismo. Y en muchas ocasiones, y yo diría que la mayoría, Foreman decía o hablaba de cómo estaba la mente de ese boxeador en ese momento, qué le está pasando por la mente, qué es lo que debe estar el entrenador diciéndole para poder despertar a ese boxeador de donde está emocionalmente, o sacarlo emocionalmente de donde está, de el conflicto que está enfrentando ese boxeador ahora mismo, de cómo las situaciones que no tienen que ver con la pelea, porque la historia anterior a la pelea, cómo le está afectando emocionalmente a ese boxeador. Ese es el George Foreman que nosotros conocimos. Ese es el George Foreman que debemos recordar. El formidable boxeador que le dio una segunda oportunidad a su vida y que inspiró a millones de personas. Y que no hay mejor fuente de inspiración que una persona como él. La transformación de George Foreman que muchas personas vivieron era evidente. Ese rostro que tienen en pantalla, sin lugar a duda, es de un hombre que logró convertir su vida a una de bien, a una de felicidad, de conocimiento, de sabiduría y de honestidad. Si es que quería hablar un rato de George Foreman, porque yo les tengo que decir que a mí siempre me llamó más la atención el cambio de George Foreman que lo que logró en el cuadrilátero. El campeonato que ganó en el 1994 sobre Michael Moorer sencillamente fue la conclusión de un esfuerzo inmenso que hizo ese señor. Y que fue para bien y que muchos se beneficiaron de esa experiencia que él tuvo en su carrera. 2 veces campeón mundial de los pesos pesados, 2 etapas distintas, el boxeador más viejo o de mayor edad que se convirtió en campeón mundial, hasta que ese récord de 45 años que tenía George Foreman en el 94, que estableció en el 94, lo rompe Bernard Hopkins en el 2011, que se convierte en campeón mundial a los 46. Eventualmente Bernard Hopkins también conquistó títulos a los 50 años. Mi pregunta sería, ¿Bernard Hopkins hubiese podido creer que él era capaz de ser campeón a los 46 años si George Foreman no lo hubiese hecho? Esa pregunta. Y yo les puedo decir una cosa. 45 años George Foreman tenía cuando se convierte campeón nuevamente en el 94. Es un año más, menos, 6 meses más de lo que tengo hoy yo, 44. Yo no me siento que yo puedo ir a ser un campeón mundial porque yo no era boxeador. Pero físicamente sé, como yo he ido en progreso en mi salud, pues siento que me siento cada vez mejor. Y lo mismo con el trabajo que he hecho emocional y mental. Uno se da cuenta que nada es imposible, que no hay unos límites de edad. Y George Foreman es una personificación de esa, o de las primeras personas que le dejó saber al mundo, no hay un límite, no escuchen lo que dicen, vive, continúa, esfuérzate, que la recompensa llega. En el caso de él fue un campeonato mundial, pero eso no tiene que ser algo tan público como un campeonato mundial. Da la casualidad que él era boxeador. Pero esas grandes victorias o esas pequeñas victorias que obtengamos, reconozcámoslas como las que son. Es una gran victoria en nuestra vida porque eso nosotros lo pasamos hacia el frente. Alguien está observando, a alguien siempre podemos inspirar, o nosotros encontramos inspiración en esos detalles. En este programa yo siempre he intentado
extraerle el aspecto humano al deporte. Cómo el deporte ayuda a personas precisamente como George Foreman a ser mejores. Ese yo creo que es una gran lección y yo creo que es el gran legado de George Foreman. Que en paz descanse. Así que quería hablar de eso bastante con ustedes hoy. Dice por ahí David Velázquez, una de las pegadas más devastadoras en la historia. Miren, cuando hablamos de los pegadores más, por citar a nuestro amigo David Velázquez, devastadores en la historia del boxeo, George Foreman sin duda alguna tiene que estar en esa conversación. Porque la pegada que George Foreman poseía en las dos etapas, porque cuando él peleó con Joe Frazier, retó a George Frazier por el campeonato mundial, él derribó a Frazier 6 veces en esa pelea, en 2 asaltos. La pelea se acabó en el segundo asalto. Hubo un puño, de los puños que Foreman le dio a Frazier, que lo levantó del piso, de lo duro que daba. Los puños que daba George Foreman ya en su segunda etapa, ¿no?, eran igual o más fuertes de los que daba cuando era más joven, porque era más pesado. Pero no parecían ser tan fuertes. Pero la devastación de ese puño cuando conectaba era enorme. Pero vuelvo, miren el brazo, miren los brazos de George Foreman. Este señor era físicamente imponente. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Y sí, una de las pegadas más devastadoras, como dice nuestro amigo David Velázquez. Aquí está José San Inocencio, hermano, gracias. Wanda, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Quiero que sepa que yo la taza que Wanda y Eric me regalaron la uso todos los días. Todos los días por la mañana en mi café. Por ahí está Marco Javier, saludos Marco, gracias por estar con nosotros. Está dejando un like, qué bueno. Benjamín, buenas tardes fanáticos de Bonita Radio, gracias por estar con nosotros Benjamín. Bueno, pues ya hablamos de George Foreman. Yo creo que es importante hablar de esa carrera, de ese ser humano y el legado que le dejó al mundo y al deporte específicamente. Esa transformación humana, yo creo que es el gran legado de George Foreman. Además de las grandes cosas que hizo en el cuadrilátero y fuera del cuadrilátero. O sea, que en paz descanse George Foreman. Bueno, seguimos, son las 12:50, estuvimos un rato hablando de George Foreman, llevamos 45 minutos ahí. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados y a la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. A la Cooperativa Manuel Seno Gandía, gracias también a ellos de Solidez y Futuro. Gracias siempre a todos los que donan, gracias por hacerlo. Lo pueden hacer aquí en el chat, en el signo de dólar, ATH Móvil, en la sección de negocios a Bonita Radio. Pueden donar también a la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. Pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, a la dirección que damos siempre al principio y al final de todos nuestros programas. Y también puede ir a nuestra página de internet, bonitaradio.net. Ahí puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. Bueno, seguimos. En el baloncesto superior nacional hubo mucha acción este fin de semana. Hubo, mire, 2 juegos el viernes, 4 el sábado y 1 ayer el domingo. Empezando por los jueguitos del viernes. Los Capitanes y los Piratas. La rivalidad de la número 2 del norte. Los Piratas y los Capitanes. Miren, 78-77 ganaron los Capitanes. Este juego fue en la Petaquillina, allá en Arecibo. Yo les voy a decir algo. En este juego, que de hecho el que estaba de analista era mi amigo Wilfredo Huito Cubero, que junto al señor Pachi tienen un programa, se llama La Dinastía, y ellos analizan el baloncesto superior nacional mayor como su tema central. Huito Cubero dijo en un momento dado, los Capitanes están fallando los tiros libres. Yo empecé a seguir la estadística. Miren, los Capitanes tiraron 20 veces de tiro libre. Tiraron 20 tiros libres. Metieron 5. Miren, déjame venir para acá para que ustedes me vean el rostro. De 20, 5. 25% del tiro libre. Ganaron por un punto, pero fíjense. Si ellos hubiesen metido el 50%, 50, 10, podían haber ganado por un poco más. ¿Es verdad o no?
De 25. Capitanes de Arecibo. Hay que practicar el tiro libre. Yo honestamente recomiendo que 3 horas de tiro libre nada más. Olvídense los drills, olvídense de hacer 8, de practicar jugadas. No. Cada jugador, cada uno, el caballo y el último que ponen del banco, que también es un caballo, pero no tiene tanto tiempo de juego. Todos, 300 tiros libres cada uno. 300. El que tire menos de 70%, todo el mundo corre a ser suicida. ¿Sabes de lo que son los suicidas? Los suicidas eso es uno de los drills de baloncesto más. Yo estoy seguro que buscamos a 500 jugadores de baloncesto en el mundo, 500. Y le dice, ¿qué es lo menos que tú extrañas del baloncesto? Y te va a decir los suicidas. Se llaman los suicidas. Y las canchas de baloncesto que tienen una cancha de voleibol en el medio, o sea, que tienen las líneas, pues peor, porque miren, les voy a explicar lo que es. Los jugadores empiezan en la línea de outside debajo del canasto, ¿verdad? Corres hasta la línea del tiro libre, y la tocas y vuelves para atrás, corriendo. Después vas a la de restricción del voleibol, la tocas y vuelves para atrás. Después vuelves al media cancha, tocas la media cancha y vuelves para atrás. Después vas a la restricción del voleibol del otro lado, la tocas y vuelves para atrás. Después vas a la línea del tiro libre del otro lado, tocas y vuelves para atrás. Y después vas a la línea de outside del otro lado, debajo del canasto, la tocas y vuelves para atrás. Esos son los suicidas. Cuando un coach te dice, bueno, a suicida, todo el mundo, porque entonces los suicidas, uno hace el principio una de la práctica, ¿verdad? Eso es parte del calentamiento. Pero malos son cuando hay que hacerlo al final de la práctica, que ya tú estés baratado. Los suicidas son un problema. Pues entonces, si usted tira menos, un jugador que tire menos del 70% en ese drill de 300 tiros, todo el mundo suicida. Y ya tú verás cómo van a empezar a mejorar. De 25. Mira, de 25 es más que inaceptable. Más que inaceptable. Tienen una suerte que ganaron ese juego por 1. Así que los Capitanes le ganaron por 1 a los Piratas el viernes, 78-77. El otro jueguito que hubo el viernes, los Atléticos le ganaron vía casi salsa a los Gigantes de Carolina, 106-89. Ese juego fue en la Arkelio Torres Ramírez, allá en la Cuna San Germeña. Sé que está en pantalla Jeider Fernández, que es uno de los jugadores que más ha mejorado en los últimos 3 años. Qué bueno es. Así que eso fue el viernes. El sábado, los Indios de Mayagüez fueron a la Pachín Vicente Ponce a bailar ahí en la Casa del Trompo. Bailaron y ganaron 99-78. Salsa. Los Indios le ganaron a los Leones su segunda victoria de la temporada. El único juego que han tenido los Leones, le dieron una rica salsa. Los Vaqueros de Bayamón regresaron a la cancha el sábado también. Fueron allá a la Chivalillo Delgado en Aguada y le ganaron 62-58 al equipo de los Santeros. Segunda victoria del equipo de los Vaqueros de Bayamón, que estuvimos analizando el primer juego que tuvieron en el pasado jueves allá en el rancho. Y lucieron muy bien nuevamente. Buen juego, 62-58, buena defensa en ese partido. Y el otro juego que hubo el sábado, bueno, uno de los juegos que hubo el sábado, los Criollos de Cagua fueron a la Catedral del Baloncesto, el Coliseo Roberto Clemente Atorrey, a jugar con los Cangrejeros de Santurce y salieron derrotados. Porque es que los Cangrejeros, se los tengo dicho. Anoten a los Cangrejeros por ahí. Nadie está hablando de los Cangrejeros como un contendor del título. Pongan a los Cangrejeros por ahí. Miren, no lo voy a decir. Miren. El monstruo Matías. Angelito Rodríguez. No me cabe la menor duda que es el mejor armador de todo Puerto Rico. Y cuidado. Walter Hodge. De los mejores armadores que en Puerto Rico también, junto a Angelito. Esos 3. Ángel Matías, Walter Hodge y Angelito Rodríguez.
no, son muy bajitos, con calma, que eso tenemos también. Thomas Robinson acaba de firmar. Con calma. Pongan a los cangrejeros ahí en la listita de los contendores a campeonatos, por favor, que no quiero después desilusiones, ¿ok? 76-73, juegazo este partido entre los cangrejeros y los criollos en el Clemente, casi lleno total, un ambiente extraordinario. Tengo que decir una cosa, todos los tabloncillos están luciendo maravillosos, pero en particular el tabloncillo que desde el año pasado, creo que lleva 2 años ya, el tabloncillo que hay en el Clemente, le da una vida completamente distinta al Coliseo. Extraordinario lo que se están presentando en todos los coliseos en el baloncesto superior nacional, pero ese tabloncillo de los cangrejeros luce fenomenal. También los Mets siguen ganando. 105-99 le ganaron a los Osos de Manatí. Eso fue en el Quijote Morales el sábado en la noche. Sí, mira, esto fue, lo debí haber dicho ahorita, esto fue una salsa, sábado en la noche. ¿Se acuerdan de ese? Y entonces ayer, el jueguito que hubo ayer, los Piratas de Quebradilla, otra gran rivalidad, le ganaron a los Atléticos de San Germán. Esto fue en el Coliseo Raymond Dalmau, 71-66. Este jueguito, las estadísticas de este juego de anoche, el equipo de Quebradillas tiró un 38% de campo, el equipo de los Atléticos tiró un 39%, los Piratas tiraron 31% de la línea del 3 puntos, los Atléticos para un 24%. En la línea del tiro libre, bien bajitos los dos, pero imagínate, si estamos criticando a un equipo que tiró un 63% del tiro libre y hay otro que tiró 50%, imagínate tirarlo un 25%, bendito Capitanes, por favor, no vuelvan a hacer eso. Los rebotes los dominó el equipo de Quebradillas 48-42. Las asistencias fue para los Atléticos 11-10, ambos equipos bien bajitos. Los cortes de balón 6-2 a favor de los Atléticos. Los tapones, el equipo de Quebradillas dio 5, todos de Joshua Ibarra. 2 tapones para los Atléticos y los pérdidas de balón muy bien por ambos equipos. 8 turnovers para el equipo de Quebradillas y mejor todavía, los Atléticos botaron la bola solamente 6 veces. ¿Quién fue el mejor de este juego? Mire, Manuel Mudiay metió 24 puntos, todo lo que tú quieras. El mejor jugador de ese juego fue ese señor que está en pantalla, que les dije desde el primer momento, anoten el nombre de Joshua Ibarra. Los que no se acuerdan de Joshua Ibarra, ese era el centro del equipo de México aquí en el repechaje. Y este señor hizo y deshizo con todos los contrincantes que México enfrentó. Este señor es un toro de jugador en la pintura. 9 puntos, 20 rebotes, 5 tapones dio Joshua Ibarra en esta victoria de los Piratas de Quebradilla. Pongan a este señor en la nevera, Joshua Ibarra. Ya le puedo decir desde ahora que este señor es candidato al jugador más valioso de la temporada desde ahora. Pónganlo en la nevera. Este señor es bien bueno. No es bueno, es bien bueno. Dice por ahí, Huito, los indios dieron un knockout. Exactamente, Huito está por ahí. Y la manera en cómo rotularon el Clemente se ve hermoso, es cierto. Estaba hablando de los Capitanes, Huito, de 25 el tiro libre, en el juego que tú estabas analizando la transmisión. De 25. Por favor, hay que mejorar los tiros libres. Eso es un mensaje no pagado, eso es un servicio público a todos los equipos. No los tiros libres. Miren, les voy a explicar. Yo lo he explicado antes, lo voy a explicar de nuevo. Son tiros y subraye la palabra libre. Nadie lo está galdeando, mire. Usted está solo ahí, esto es cuestión de práctica. Tirar de 25, como los Capitanes tiraron el sábado, hermano mío, hermana mía que me escucha, es más que inaceptable. Es más que inaceptable. Váyase a un juego de Bucapla mañana, de ese fin de semana. Váyase a un juego de categoría de juvenil. Y quizás no vea ningún juego que tiran 25% de tiro libre. Vamos. Por favor. Mire, Wilfredo, que está por ahí, Cubero, no podía creerlo. ¿Cuánto de tiro libre? Ay, Virgen Santa.
David Velázquez dice, Bayamón, vaqueros ahí, rumbo a la reconquista. Qué bueno, me alegro que está ahí. Ponte a los cangrejeros ahí, por favor. Dice, Eddie jugó la segunda mitad con un solo refuerzo, solo DJ estuvo en cancha, dice Wilfredo sobre el juego de ayer. Escuchen a la dinastía porque Huito y Pachi lo analizan muy bien los juegos. Tristemente, dice Wilfredo, los tiros libres fue difícil verlo. David Velázquez, los tiros libres le costaron el campeonato a los Osos de Manatí. Mira, yo no entiendo. Yo soy bien honesto. Yo no sé en qué momento el baloncesto tuvo el cambio que hemos estado viendo últimamente, que es un deporte sumamente ofensivo. O sea, la defensa, por lo menos en NBA. Vamos, NBA. La defensa se convirtió en algo terciario. Y yo siempre he dicho que una evidencia de la pobre defensa que se está jugando en la NBA, y estoy hablando del NBA porque eso salpica a las otras ligas, incluyendo la nuestra. Lamentablemente, el referente del baloncesto en el mundo es la NBA. Que, oiga, no quiero que interpreten lo que yo digo o lo que siempre he dicho en cuanto a esto, de que de que esa liga no sirve. No, estoy diciendo que el énfasis a la ofensiva me parece que le está haciendo un daño al deporte a la larga. Y siempre lo he comparado con la época de los jonrones de las grandes ligas. Llega el momento donde la gente empieza a cuestionarse. Ven acá, el jonrón no se supone que sea difícil. Aquí hay un montón de gente botando 50 bolas, rompiendo récords y cosas. Llega el momento donde se cuestiona, ¿por qué? ¿Dónde está dónde está el aspecto defensivo del juego? Lo mismo va a pasar con la NBA y quizás está pasando ya. Ya la gente está empezando a cuestionar lo que están mirando. Ven acá, todo el mundo va a meter aquí 150 puntos. Meter 60 puntos en un juego era difícil, 50 puntos era difícil, 40 puntos era difícil. Ahora es algo recurrente. Porque no hay defensa. Y lo que estaba diciendo ahorita, lo que he traído como una evidencia de esa pobre defensa, es precisamente que el puertorriqueño José Alvarado es una estrella porque defiende. Pero hay cosas que él hace que se está aprovechando de la poca conciencia defensiva que hay en la liga. Hace unos años, yo lo he traído como ejemplo, él le quitó la bola por la parte de atrás a LeBron James, que hay un argumento de que es el mejor jugador de la historia o está en esa conversación, porque lo que hace Alvarado que se esconde detrás en una esquina y el equipo ofensivo empieza a bajar el balón y él viene por atrás y se la quita. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Que la poca conciencia de defensa que hay en la liga es que un jugador como LeBron James, que dice estar en los mejores de la historia, no se percató en ningún momento que al frente de él habían 4 defendiendo y no 5, porque no está pensando en la defensa. Esa es mi evidencia para los que quieran ir a verla. Jugadores de la talla de LeBron James, de Damian Lillard, de todas las grandes estrellas, Alvarado le ha quitado el balón por la parte de atrás, haciendo escondiéndose detrás de los jugadores. ¿Cómo es posible que usted diga que usted es el mejor jugador de la historia? O que digan que es un jugador de la historia y usted no se ha dado cuenta por 10 segundos que al frente de usted hay 4 del otro equipo y no 5. ¿Dónde está el quinto? Pues debe estar detrás mío. Anoten esa. ¿Cómo cambió el juego de baloncesto? Si es tan ofensivo, ¿cómo tenemos momentos de tiros libres como lo que hemos visto? En este nivel, los jugadores deberían todos estar tirando 70 o 75% del tiro libre como poco. Porque es libre. Hay que aprovechar eso. ¿Y cómo se practica? ¿Cómo usted le mejora eso? Practicando. Práctica, eso es mecánica. Eso es como los exámenes y el embotellamiento. Eso es uno sigue por ahí. Bueno, después de la acción de esta semana, así están las tablas de posición de nuestra Liga de Baloncesto Superior Nacional. En la sección A o el grupo A, los Indios de Mayagüez adelante con marca de 2-1. Igual que los Piratas de Quebradillas, los Capitanes con marca de 1-1. Los Atléticos en la cuarta posición ahora con marca de 1-2. Los Leones el juego que jugaron no lo ganaron, 0-1. Y los Santeros llevan 2 juegos, 2 salidas sin victorias. Y en el grupo B, o la sección B, los Mets de Guaynabo, aquí hay 3 equipos invictos. Los Mets de Guaynabo con marca de 3-0 que lucen fenomenales. Los Vaqueros luciendo súper. Los Cangrejeros luciendo bien.
Esos 3 equipos invictos, 3-0. Los Mets, Vaqueros y Cangrejeros 2-0. Los Osos de Manatí ahora con marca de 1-1. Los Gigantes de Carolina con marca de 0-2. Y los Criollos de Cabo, los campeones defensores, con marca de 0-3. Estamos empezando la temporada todavía, pero ya estamos empezando a ver una definición de los equipos que empezaron al frente en términos de su nivel. Los Mets, sin duda alguna, están luciendo extraordinarios. Ellos tuvieron un comienzo bien similar el año pasado, después de haber perdido el primer juego con los Osos. Después ganaron, creo que fueron como 9 juegos consecutivos, cerca de eso. Así que los Mets luciendo bien, los Vaqueros están, me gusta cómo se ven los Vaqueros, me gusta ese equipo de los Cangrejeros de Santurce también, ustedes lo saben. Hay que observar bien este grupo que luce muy, muy bien. Dice Wilfredo, la influencia de Curry, Golden State y el tiroteo al canasto se apoderó del básquet mundial. Yo estoy de acuerdo, pero no es culpa de Stephen Curry. Son los dirigentes, son los mentores. Porque usted tiene un tirador fenomenal como es Steph Curry. Pues usted quiere que tire todos los balones que pueda, porque este señor las mete. Pero no todo el mundo puede ser así. Estamos viendo juegos donde hay 40 y pico tiros de 3 puntos. O sea, es algo que yo creo que es insostenible. Eventualmente le está haciendo más daño al juego que bien. Porque la defensa es tan linda como la ofensiva. Que no es tan vistosa. Es verdad, pero usted le presenta y se ve en los Juegos Olímpicos. Ganaron el campeonato. Ganaron la medalla de oro. Pero fue precisamente porque le pusieron el balón en las manos a un tirador increíble que es Steph Curry. Pero usted le presenta una buena defensa a un equipo que depende de tiradores y usted tiene buena oportunidad de ganarle. De hecho, cuando le ganamos al equipo de Estados Unidos en el 2004, la diferencia era que ellos no tiraban de 3 puntos como tiran ahora. Ahora sí, porque nosotros le presentamos una defensa, una zona formidable, y ellos no sabían qué hacer porque no podían penetrar. Eso cambió. El juego cambió para ellos en ese momento, tal vez en el 2004. No necesariamente específicamente con el juego de nosotros, porque nosotros no fuimos los únicos que le ganamos ese año. Pero definitivamente ese tiro de 3 puntos no existía para Estados Unidos en aquel momento y cambió la cosa eventualmente. Ya han pasado 21 años de ese momento. 20 años realmente, 20 años y moneda. Si es que, pero creo que esa exceso de ofensiva y falta de conciencia de la defensa va a hacer más daño, y eso tiene que cambiar a los niveles más bajos, a los niveles juveniles, a las categorías menores. No puede ser la referencia. Steph Curry es un jugador, Reggie Miller es un jugador, Lillard de Head. Tienes que hacer la diferencia. Estos son tiradores que son fenomenales. Fenomenales. No todos los jugadores van a tener esa habilidad. Y eso hay que criarlos de esa manera. Hay que criarlos de esa manera. Tú no le puedes decir a un jugador de béisbol, trata de bater un jonrón cada vez que vaya al bate. No, porque eso no va a pasar. Lo mismo pasa con el canasto de 3 puntos. Tiene que haber un balance en la ofensiva, pero la defensa es la que te va a dar la oportunidad de hacer esos tiros, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. David Velázquez dice, ese es el problema, que cualquier jugador la quiere encestar de 3. Aunque no sean buenos tiradores, y pensar que el tiro de 3 lo inventó un boricua, eso dicen, pero lo igual que el tiro de 3 puntos, ¿por qué no practicas el tiro libre? El tiro libre, busca la falta, busca la manera de meter 2 puntitos sin que nadie te esté galdeando. Cuando a mí me dio por aprender a jugar golf, que nunca aprendí, pero alguien me dijo, practica el poteo, el putting. Y yo dije, ¿pero por qué el putting? Porque la mitad de los tiros son ahí. Tú tiras una vez el driver, si le das duro, le das una vez. Después haces el approach y después todo lo demás lo tienes que hacer en el green. Aprende el green y después aprende lo demás. Pues lo mismo con el tiro libre, básico. Además practicas en la mecánica del tiro. Tú lo practicas en tiro libre. El tiro de todos los tiros. Bueno, por último, que ya estamos tarde, pero miren, el sábado hubo el último juego del voleibol superior femenino de la temporada regular. Las Criollas de Cagua le dieron una aplanadora a las Cangrejeras de Santurce en 3 parciales, 25-23, 25-18, 25-19. Y con ese juego se acabó la temporada regular. Y así quedó la tabla de posiciones, con las Criollas
en las semifinales directamente con marca de 15 victorias, 5 derrotas, 45 puntos. Las atenienses de Manatí, de Wanda y de Erika Alfonso con marca de 13-7, 41 puntos. Esos dos equipos directamente a las semifinales. Las Cangrejeras terminaron con marca de 11-9, 33 puntos. Las Mets de Guaynabo con marca de 9-11 y 25 puntos. Las Changas de Naranjito en la quinta posición con marca de 7-13, 21 puntos. Y las Valencianas de Juncos con marca de 5 victorias, 15 derrotas, 15 puntos acumulados. Y así van a ser las series de cuartos de final. La primera, esa que tienen en pantalla, las Cangrejeras de Santurce contra las Valencianas de Juncos, comenzando mañana martes en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey. Primer juego. Estas series son a un máximo de 5. O sea que es el primer equipo que gane 3 juegos. Mañana martes en el Clemente a las 8 de la noche. El jueves en el Coliseo Rafael Amalbert de Juncos a las 8 de la noche. Y el sábado en el Clemente nuevamente para el tercer juego. De ser necesario, la serie regresa al Rafael Amalbert de Juncos el 31 de marzo. Y un juego decisivo, quinto o decisivo, de ser necesario, sería el día 2 de abril, miércoles 2 de abril, en el Coliseo Roberto Clemente. La otra serie de cuartos de final es la serie entre las Mets de Guaynabo y las Changas de Naranjito, que esta comienza el miércoles 26 en el Quijote Morales de Guaynabo. Continúa el viernes en el Coliseo Gelito Ortega de Naranjito a las 8 de la noche. Y el tercer juego será el domingo 30 de marzo en el Quijote Morales. De ser necesario, el 1 de abril a las 8 de la noche, el Coliseo Gelito Ortega recibe el cuarto juego de la serie. Y si necesitaran un juego decisivo, el quinto juego sería el viernes 4 de abril en el Quijote Morales de Guaynabo a las 8 de la noche. Bueno, me voy, que nos pasamos bastante del tiempo. Gracias a todos y todas por estar conmigo hoy. Mañana venimos con más acción deportiva. Gracias a todos por estar conectados. Gracias a Wilfredo Huito Cubero, que estaba por ahí. No se pierdan a La Dinastía, su proyecto junto al señor Pachi. Búsquelo en sus plataformas de redes sociales. Pueden buscar a Wilfredo Huito Cubero en Talento Real. Busquen Talento Real. Y a Pachi, al señor Pachi, también lo pueden buscar en las redes sociales. Y ahí tienen ahí los enlaces para su programa La Dinastía. Así es que gracias a todos y todas por estar con nosotros. Mañana regresa Carmen Enita Acevedo a las 11 de la mañana en Esto es Lo Último. No se la pierda nadie. Me fui. Hablamos mañana. Que tengan excelente tarde. Buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.